La cumbre de Mar-a-Lago ha terminado y están sucediendo cosas importantes. Tenemos 6 predicciones para el próximo año que probablemente no veías venir. Y alerta de spoiler, solo 5 de ellas están relacionadas con los vecinos de Israel. Israel. Un diplomático es lo que sigue. Shalom y bienvenidos a otro episodio de Israel Indiplomático. Soy Mark Regev, aquí con mi copresentadora habitual, Ruthie Bloom. ¿Cómo estás, Ruthie? Estoy bastante bien, Mark. Estoy muy feliz de estar de regreso en Israel, especialmente antes de 2026. Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy porque esta noche es la víspera de Año Nuevo en Israel. Ruthie y yo preparamos una edición especial, es nuestra primera vez. Vamos a hacer predicciones para el próximo año, predicciones políticas y todos estarán invitados a ver esto. Dentro de 12 meses veremos si acertamos con nuestras predicciones o si nos equivocamos. Ruthie tiene 3 y yo tengo 3. ¿Empiezo yo, Ruthie? Por favor. Así que mi primera predicción política para 2026 es la siguiente. Creo que habrá un acuerdo de seguridad entre Israel y Siria en 2026. Creo que el líder de Siria, el presidente interino Ashara, necesita ese acuerdo, quiere el acuerdo de seguridad con Israel para poder consolidar su gobierno. Creo que los turcos quieren el acuerdo para que él consolide su gobierno. Creo que Trump quiere ese acuerdo porque Trump tiene buenas relaciones tanto con Israel como con Turquía y hará todo lo posible para conseguir el acuerdo. Y creo que si es un buen acuerdo para Israel, Israel también puede hacerlo. Eso no significa paz. No va a haber paz entre Israel y Siria, pero puede haber paz en el sentido de ausencia de guerra, en otras palabras, paz y tranquilidad. Podemos hacer un acuerdo de seguridad. Tuvimos un acuerdo de seguridad previo con los sirios que Kissinger negoció en 1974 y de hecho resistió la prueba del tiempo. Estuvo ahí durante unas 5 décadas. Podríamos hacer un acuerdo de seguridad que permitiría a Israel retirarse del área del sur de Siria donde estamos en este momento. Limitaría la capacidad de las fuerzas sirias de ir hacia el sur. Habría una zona desmilitarizada en la parte sur de Siria. Protegería a los amigos de Israel de la comunidad drusa que vive en el sur de Siria. Sería un acuerdo integral que mantendría seguras las fronteras de Israel, protegería a la población israelí de los altos del Golán, mantendría a salvo a los drusos del sur de Siria y al mismo tiempo permitiría a los sirios consolidarse en la construcción de su nuevo país después de Assad. No es una solución perfecta, pero creo que dentro del marco de lo que tenemos es la mejor solución que existe. Y de hecho es posible, y creo que es probable para 2025. Bueno, Mark, lamento, ya sabes, echarle agua a tu carbón caliente ahí. Pero no es que no esté de acuerdo en que quizás un acuerdo sea inminente, porque el presidente Trump realmente lo quiere y Ashara quiere complacer al presidente Trump. Y Erdogan, el presidente de Turquía, quiere llevarse bien, está del lado bueno de Trump. Esa es la mala noticia sobre esto. Bien, porque esos dos son malos actores. Ahora, aquí está el asunto, el ejército sirio. ¿Está compuesto? El nuevo ejército sirio en realidad. La mitad de ellos son Estado Islámico de Irak y Siria y Al-Qaeda. Y sabes, no creo que Ashara haya cambiado en absoluto. Sabemos que Erdogan sigue siendo un líder antisemita y pro-yihad, pero eso no significa que no vayamos a firmar un acuerdo. Decir que eso hará que la frontera norte de Israel sea más segura. No estoy segura de querer ver a las tropas israelíes retirándose, o si lo hacen, debemos estar siempre listas. Así que sí, diría que tu predicción es correcta. Israel no se va a enfrentar a Trump. Pero eso, y no es solo una paz, y sé que nunca me gusta usar la palabra paz en Medio Oriente, hasta que sea realmente definitivo, si es que existe tal cosa. No estoy segura de la paz y tranquilidad. Cuando tienes actores que atacan abiertamente a Israel, tanto literal como figurativamente. Así que realmente no soy optimista sobre la frontera siria, pero eso creo. Y también hay otra cosa, porque no sabemos quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Cualquier acuerdo que firmemos, que Israel firme, tiene que tomar en cuenta que podríamos tener un próximo presidente muy anti-Israel y no tener la protección de Trump.
Y ahora la tenemos porque digan lo que digan de Trump, amo a Erdogan, Netanyahu y a Shara. Sabemos que protege los intereses de Israel, pero no quien lo sucederá. Entonces, primero que nada, no estuviste en desacuerdo conmigo en que crees que bien podría suceder en 2026, ¿de acuerdo? Así que aceptas mi predicción. Podemos debatir si es bueno o malo. Yo diría que es mejor que la alternativa, y la alternativa es, primero que nada, que Israel se quede a largo plazo dentro del sur de Siria. Tuvimos un incidente hace unas semanas donde soldados israelíes fueron atacados. Si hubiera un acuerdo para retirarnos y desmilitarizar, se lograrían entendimientos. Garantizado por Estados Unidos, ¿verdad? En otras palabras, hagas lo que hagas, hay un riesgo, estoy de acuerdo, pero no hacer nada también es un riesgo. Y creo que el acuerdo es probable, precisamente porque Trump lo quiere, como dije, y porque creo que los turcos lo quieren, los sirios lo quieren y, en última instancia, puede servir a los intereses de Israel si se hace correctamente. Bueno, pasemos a la siguiente predicción y de alguna manera es relevante. Cada predicción aquí es relevante para la anterior, ¿verdad? Y la razón por la que soy escéptica sobre todo esto es que, ya sabes, después de la masacre del 7 de octubre, muchas personas se dieron cuenta de lo dormido que había estado Israel. Y por lo que llamamos la conceptia sobre disuadir a Hamas, etcétera, no es que yo alguna vez haya creído en esa conceptia. No lo hice. Nunca pensé que jamás estuviera disuadido. Estuve en contra de la desconexión en 2005, etcétera. Sin embargo, digamos que muchas personas inteligentes y bien intencionadas creían esto. Así que, pero esto nos obliga a preocuparnos por el futuro, por el próximo 7 de octubre que podría estar esperando. Y por eso soy escéptica al respecto. Y eso me lleva a una predicción sobre la capacidad de desarmar a Hamas que vimos en Mar-a-Lago. El presidente Trump dijo, no, él reiteró, no solo lo dijo, y el primer ministro Netanyahu reiteró que jamás tiene que ser desarmado y que el rehén restante, el cuerpo del rehén restante, Ron Gvili, debe ser devuelto a Israel. Pero hemos estado escuchando esto, lo decimos todo el tiempo, es un mantra. Mientras tanto, Hamas dice, no, ahora no. Eso no significa que jamás esté gravemente debilitado, gracias a una combinación de la presión militar israelí y la administración Trump. Sabemos que está gravemente debilitado, pero ya sabes, es como cuando te vas, dejas suficiente semilla. Siempre listas para aparecer más. Vimos que cuando hubo lluvias intensas ayer y también afectaron a Gaza, hubo inundaciones. Y las fuerzas de defensa de Israel descubrieron un túnel de terror enorme y completamente nuevo, ¿verdad? Que iba hacia Israel. Así que lo único que digo es que no podemos contar con nada ni con nadie más. Entonces, ¿cuál es tu predicción? Así que mi predicción es que no van a cumplir y que vamos a tener que regresar y luchar más en Gaza. Estoy de acuerdo con la primera parte de tu predicción. ¿Hamas no va a cumplir? ¿Qué grupo terrorista ha entregado voluntariamente sus armas alguna vez? Hamas pierde el control sobre Gaza. Hamas no quiere perder el control de Gaza ni dejar su yihad contra el Estado judío. No se volverán niños de coro de repente. Ese no es Hamas. Sabemos con quién tratamos. Tienes razón. Hamas no se desarmará por voluntad propia. Estoy totalmente de acuerdo con esa predicción. La pregunta es, ¿se puede obligar a Hamas en contra de su voluntad a desarmarse? Y eso depende totalmente de nosotros, de Israel, de Estados Unidos y de los más cercanos a Hamas. Dos amigos. En el mundo musulmán árabe sunita, que son los turcos, que son musulmanes sunitas y no árabes, y los cataríes, que son árabes sunitas y también musulmanes. Estos dos países, por sus motivos, buscan estar, como mencionaste, sobre Siria, del lado favorable del presidente Trump, y cooperaron con él en el acuerdo que logró los arreglos para el alto al fuego. Y pueden presionar a Hamas para lograr un acuerdo en el que ellos formen una fuerza para desarmar. No lo sé. Tal vez, una vez más, se necesitará presión militar israelí. Israel tendrá que atacar. Israel tendrá que actuar como lo estamos haciendo ahora en Líbano. Tendremos que actuar a voluntad para asegurarnos de que Hamas no pueda levantar la cabeza de nuevo. Esa es una posibilidad, pero estoy de acuerdo con tu predicción. Hamas no va a desarmarse voluntariamente, no va a cumplir su compromiso. Y escuchamos al presidente Trump en Mar-a-Lago decir que si no cumplen su compromiso de desarmarse, ¿qué dijo? Todo se va a descontrolar o algo por el estilo en el inglés de Trump.
Debe existir una amenaza, quizá incluso hacerse realidad. ¿Y aquí? Eso espero. Hay presión sobre los amigos más cercanos de Hamás, Qatar y Turquía por parte de Washington, que cuando dicen todo ese infierno, eso dañará sus relaciones con Estados Unidos a menos que ejerzan la presión necesaria sobre Hamás. ¿Verdad? Pero de nuevo, presión, hablo de armas, de apuntarles a esos terroristas, de atacar, incluso desde el aire si es necesario. Trump dijo algo con lo que no estuve de acuerdo. Tenemos 54 países y si Hamas no se desarma, ellos lo harán desarmar. Mentira. El único país que puede hacer o puede intentar hacer que Hamas se desarme es Israel. Depende de nosotros y somos los más afectados directamente por el hecho de que Hamas esté armado. Y creo que no vamos a tener opción y realmente vamos a tener que hacerlo. Ojalá que esto no cause conflicto. En lo que ambos podemos estar de acuerdo es, por supuesto, que la llamada Fuerza Internacional no va a desarmar a Hamás. Nadie va a enviar a sus soldados a Gaza para desarmar a Hamás. Si se van a hacer militarmente, tendrá que ser Israel. Así es. Y lo que tenemos que esperar, lo mejor que podemos esperar, es que las llamadas fuerzas internacionales al menos no se interpongan en nuestro camino, atacándonos verbalmente o de cualquier otra manera. Está bien, ese es nuestro mayor problema. Yo siempre diría, si no lo van a hacer, al menos permítanos hacerlo. Debo decir que el presidente Trump ha sido excelente en eso, a diferencia de Biden antes que él. Pero, sabes, no confío en la comunidad internacional, por así decirlo, y eso es todo, así que vamos a tener que hacerlo nosotros. Bien, entonces, ¿cuál es tu próxima predicción? Entonces, la segunda predicción de Regev en realidad es pesimista. Hace un tiempo yo era más optimista sobre la posibilidad de un avance entre Israel y Arabia Saudita. Creí que había motivos suficientes para que ocurriera. Creí que era un interés saudita, israelí, estadounidense y de todos. Todo funcionaría. Y tengo que decirte que hoy en día soy más pesimista. Y mi predicción, lamento decirlo, no me alegra decirlo, pero creo que soy un análisis correcto de la situación es que no habrá un avance entre Israel y Arabia Saudita en 2026. También noté cómo hablaron los líderes en Mar-a-Lago. Dicen, por supuesto, lo queremos, pero el lenguaje que usaban era mucho menos enfático. Esto es algo que va a suceder pronto. Era como decir, este es nuestro compromiso y queremos que esto suceda. Esta es una meta que queremos alcanzar, sí, pero no era como si esto fuera a suceder pronto. Ni Trump ni Netanyahu expresaron que esto es algo que vaya a suceder en un futuro cercano. Voy a culpar un poco a los estadounidenses. Si hubiera habido un acuerdo sería porque los sauditas entendieron no solo obtendrían los beneficios de la paz con Israel y la normalización con Israel y toda la cooperación que eso les puede brindar, pero también les permitiría mejorar su relación con los Estados Unidos de América. Y esa era una razón importante por la que iban a hacer el acuerdo, y así me lo pareció. En la última visita del príncipe heredero saudita Mohammed bin Sultan Salman, quien estuvo en Washington hace un mes o dos, obtuvo muchos beneficios de Estados Unidos, una gran mejora en la relación militar, política, defensa, compromiso y demás. Logró todo eso sin normalizar relaciones con Israel, así que la pregunta es si puede lograrlo sin ese paso. La motivación para que él normalice relaciones con Israel es ahora menor. ¿Existe algún acuerdo secreto o promesa al presidente Trump para normalizar relaciones? Esto es como un pago por adelantado. No lo sé, espero que sea cierto, pero no he visto ninguna señal de eso en absoluto. Mi predicción es que la paz entre Israel y Arabia Saudita sí ocurrirá, pero según mi predicción no ocurrirá en los próximos 12 meses. Sabes, es interesante, estoy de acuerdo contigo, por cierto. Además, sabes, lo que sabemos sobre las relaciones entre Israel y Arabia Saudita es que han pasado muchas cosas, han estado ocurriendo detrás de escena, y no solo desde que Trump asumió el cargo. Ha existido esa cooperación silenciosa. Sabemos que Arabia Saudita permitió que Israel usara su espacio aéreo porque lo único que tenemos, un interés común, es derrotar al régimen iraní. Pero aquí está el asunto con Arabia Saudita y me recuerda a Egipto. Arabia Saudita, aunque es un reino, ¿de acuerdo? No es una democracia con elecciones democráticas. Si el príncipe heredero lo cree, y probablemente tiene razón, ¿no?
que si él no se muestra totalmente a favor de un Estado palestino y que Israel sin un Estado palestino nunca va a haber una normalización con Israel, porque él dice que lo necesita para su gente, aunque no hay elecciones, lo que él teme, supongo, es ser derrocado, ¿verdad? Si es un reino, eso temes. Y si ese es el sentimiento en Arabia Saudita, que si es un sentimiento anti-Israel y pro-terrorista, sentimiento terrorista palestino. Entonces lo que vas a tener es algo similar a Egipto, que Egipto sí firmó un tratado de paz real con Israel hace décadas y sin embargo permaneció. Toda la población de Egipto siguió siendo antisemita, anti-Israel, permitió que todo tipo de armas y materiales de construcción entraran a Gaza, etc. Entonces, ¿sabes? Si ese es el tipo de acuerdo que vamos a tener con Arabia Saudita, no lo quiero. Y creo que es muy importante no estar diciendo constantemente, oh, MBS, él es solo un modernizador. No tan rápido, esa es mi opinión. Bien, ¿cuál sigue en la lista para mi próxima predicción? Digamos, tú dime. ¿Querías hablar sobre Irán? Ahora, eso en realidad es una transición perfecta, porque acabo de mencionar que Arabia Saudita e Israel y todos los países de los acuerdos de Abraham, por cierto, tienen esto en común, el deseo de derrotar al régimen iraní debido a sus capacidades nucleares, y ciertamente por eso. Pero ahora el presidente Trump también mencionó las capacidades de misiles balísticos, antes solo hablaba del poder nuclear. La semana pasada en el podcast mencioné que los estadounidenses nos comprometimos a no permitir que Irán elimine su programa nuclear. Dije que había dudas porque Israel tiene preocupaciones reales sobre los misiles balísticos. No estaba seguro si esa era la postura de Estados Unidos, ¿Verdad? pero Trump la convirtió en la posición estadounidense. No solo eso, lo que dijo respondió la pregunta de una reportera y dijo misiles balísticos. Sí, definitivamente tendremos que ir tras ellos, nuclear rápido, iremos tras ellos de inmediato. Bien, así que fue muy clara al respecto sobre todas las armas Pero aquí está la buena noticia sobre Irán. Dijo que si es necesario atacarán. Si eso realmente los afectará. No estás haciendo una predicción. Espera, dame un minuto. Estoy haciendo una predicción, dijo él. Algo como les vamos a dar con todo. Ahora, ¿qué está pasando en Irán? Mi predicción es que para finales de 2026 el régimen caerá. Por supuesto, ya sabes, suena demasiado optimista, pero la razón por la que lo creo es esa. Si el presidente Trump está dispuesto a participar en otra operación militar con Israel, de alguna manera con Israel, pero no creo que sea solo, Israel definitivamente sería parte de eso. Mientras los iraníes salen a las calles, escucha, no es la primera vez que los iraníes salen a protestar contra el régimen, pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque muchos sectores diferentes están saliendo a las calles. Está el bazar, ya sabes, los comerciantes, hay caos, el rial se ha desplomado, no hay agua. Bueno, ahora hay nieve, pero tuvieron una sequía terrible, tuvieron apagones terribles, realmente están en una situación desesperada y el pueblo iraní está harto. También están disgustados con el hecho de que su régimen, que siempre les disparaba en las calles y obligaba a las mujeres, ya sabes, a usar hijab y todo eso, pero no solo eso, sino que están dispuestos a gastar sus últimas monedas, por así decirlo, en armas y en gastar dinero en terrorismo alrededor del mundo, cuando tu gente sufre tanto. Así que creo que va a haber otra operación militar que junto con la gente en las calles, creo que va a derrocar al régimen. Y por cierto, es la primera vez que escuchamos al Mossad decirlo directamente en las redes sociales. Estamos con ustedes, al pueblo de Irán, estamos con ustedes, no solo en espíritu, ahora también estamos en el terreno. Tú y yo sabemos que probablemente teníamos agentes del Mossad en el terreno, pero eso era algo que solo asumíamos. Y sabemos por ciertas operaciones que no podrían haber sucedido sin eso. Pero ellos lo están diciendo, el Mossad lo está anunciando, así que creo que para finales de 2026 el régimen iraní caerá. Espero que tengas razón. ¿Qué es interesante? ¿Qué tienen en común todos los regímenes autoritarios y despóticos que viven del miedo de la gente? Es como dijo Maquiavelo, muy famoso, creo que en la época del Renacimiento o el prerrenacimiento, que como líder es mejor ser temido que amado.
Él dijo que es mejor ser ambos, pero si debes elegir, es mejor ser temido. Y los regímenes autoritarios se mantienen en el poder porque su gente les teme, temen que si hablan algo les va a pasar, temen la represalia violenta de un régimen autoritario. Y lo que pasó el año pasado en la guerra de 12 días entre Israel e Irán, y luego con Estados Unidos interviniendo y ayudando a terminar el trabajo, el régimen quedó expuesto como débil. Y eso es lo peor que le puede pasar a un régimen autoritario que necesita el miedo a su poder para mantenerse en el poder. Y además sumas los problemas económicos mencionados. Ya sea la moneda que se ha desplomado, ya sean las escaseces de agua, ya hayan sido las escaseces de alimentos o las escaseces de generación de energía. La gente de Irán, y debería ser uno de los países más ricos del mundo, ¿verdad? Tiene todas estas reservas de petróleo y demás, y es un país pobre, porque está siendo mal administrado por un grupo de matones que prefieren gastar dinero en Hamas y Hezbollah que en hospitales en Teherán. Esa es la cuestión principal, así que creo que es posible que hayamos tenido, como dijiste correctamente, ha habido estallidos populares contra el gobierno, manifestaciones. Lo vimos recientemente con los hijabs, antes de eso lo vimos después de que intentaron arreglar las elecciones de una manera demasiado obvia, siempre arreglan sus elecciones, pero esta vez fue demasiado evidente. Lo hemos visto en el pasado, pero tal vez ahora, la combinación del poder de la gente, el estrés económico genuino dentro de Irán, quiero decir, un sufrimiento económico serio, junto con el hecho de que el régimen se muestra débil. Creo que esa es una combinación que podría llevar a un cambio de régimen, tiene que venir del pueblo iraní, pero pienso que esa es una combinación que no existía hace un tiempo. Con esa advertencia, otros regímenes despóticos caen o han caído. Históricamente, el ejército se consideraba parte del pueblo y no atacaba a los manifestantes en las calles. El régimen iraní tiene su Waffen-SS o su KGB, tiene a la Guardia Revolucionaria que disparará indiscriminadamente a la gente en las calles. Pueden hacer una masacre, a diferencia de Egipto, donde el ejército no disparó a los manifestantes durante la revolución. Y esa es mi única advertencia. Que este régimen, aunque carece de legitimidad, sí la tiene. ¿Cuenta con suficientes cuadros leales? Sí, partidarios leales que están dispuestos a apretar el gatillo y realmente masacrar a miles, decenas de miles de personas en la calle. Está bien, es interesante que lo menciones porque iba a decir que yo predigo que muchos guardianes de la revolución van a desertar. Lo predigo porque muchos expertos en Medio Oriente, a quienes admiro y han demostrado tener razón, lo han dicho durante años. Una de las cosas que dijeron sobre el régimen es que si Occidente ataca al régimen de cualquier manera o ataca las instalaciones nucleares, el pueblo iraní se unirá en torno al régimen. Este era uno de los temores de Occidente e Israel. No queremos provocar demasiado al oso porque en lugar de ayudar al pueblo iraní, todo lo que hará es que no funcionará. Creo que después de estos ataques, los ataques israelíes y estadounidenses a las instalaciones, lo que vimos es que no sucedió. La gente no apoyó al régimen porque lo vieron débil. Tienes razón. El régimen se mostró débil. Pero la gente no se unió al régimen porque para ese momento sus propias condiciones personales eran tan malas. Así que también predigo que habrá deserciones de las milicias sitiadas y del gobierno revolucionario. Espero que eso sea cierto. Y también, quiero decir, es muy posible que el populista culpe al régimen, a sus políticas de apoyo al terrorismo y a un programa nuclear. Y están diciendo, por supuesto, que los estadounidenses y los israelíes van a hacer algo bien. ¿Hasta qué punto entienden los iraníes que la razón por la que están siendo atacados es por las políticas de su gobierno? Mi última, y para la predicción final de este año voy a decir algo que es bueno. Tal vez sea porque predigo que en 2026 no habrá. No habrá una gran guerra entre Israel y Líbano como hemos visto. Digo eso no porque crea que Hezbollah vaya a desarmarse. Se supone que Hezbollah debe desarmarse. El gobierno libanés se supone que debe hacerlo. Está claro que eso no está pasando. Al igual que Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano no quiere desarmarse. Eso es claro, y también que el gobierno libanés teme enfrentar a Hezbollah y hace muy poco, si es que hace algo. Pero aún así creo que no habrá una guerra mayor porque Israel seguirá haciendo lo que estamos haciendo, que es atacar objetivos de Hezbollah en Líbano.
con el apoyo de Estados Unidos e incluso de otros en el mundo árabe, e incluso algunos europeos diciendo que podemos seguir atacando a Hezbollah porque no se han desarmado. El gobierno libanés dará pequeños pasos porque tiene que mostrar que está haciendo algo contra Hezbollah para desarmar a Hezbollah. Pero básicamente estoy diciendo que será más de lo mismo en Líbano, pero no una guerra total, más de lo mismo. Ataques israelíes contra posiciones armadas de Hezbollah cuando están fabricando sus misiles, donde almacenan sus municiones contra sus comandantes de alto rango. Tenemos legitimidad porque Hezbollah debía desarmarse y no lo hizo, el gobierno libanés. Esto motivará al gobierno libanés a hacer más, pero seguirá siendo insuficiente. Y por eso digo mi predicción. 2026 Líbano-Israel, más de lo mismo. ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Mientras todo siga igual, puedo vivir con eso. Además, mientras sigamos disparando. En cuanto veamos a un terrorista o infraestructura terrorista y permanezcamos en los lugares donde estamos estacionados en Líbano para garantizar eso. Bien, así que ahora mi última predicción no tiene que ver con el vecindario, sino con Israel mismo. Hemos entrado en un periodo electoral aquí en Israel, ¿de acuerdo? Y podemos ver cómo todo. Hay quienes forman o intentan formar partidos, sintiendo hacia dónde soplan los vientos, para decidir si unirse a un partido u otro o crear un nuevo partido. Y así, y hay encuestas, y curiosamente en los canales de izquierda, las encuestas dicen que la oposición va a arrasar en las elecciones y sacar a Netanyahu. Y el canal de derecha dice, tiene encuestas que dicen lo contrario. Está bien, yo predigo que cuando haya una elección, Netanyahu y el partido Likud, Netanyahu seguirá encabezando el partido Likud. O sea, él se postulará, será elegido de nuevo como líder del Likud y obtendrá la mayor cantidad de votos en esa elección. Una vez más. Entonces, la única pregunta que queda, y aquí no estoy segura, y aquí te voy a pedir tu opinión, es si eso significa que lo hará. Que habrá suficientes de lo que llamamos los miembros de la coalición o el gobierno de Netanyahu, el gobierno actual. Si podrá formar un gobierno fácilmente o no. O si llegaremos a otro punto muerto, como tuvimos en varios ciclos electorales donde ninguno de los dos lados pudo. Pero sí predigo que ganará la primaria del Likud y la elección general. Así que ganar la elección general significa que tiene que ser capaz de formar un gobierno. Quiero decir, si no puede, no importa si es el partido más grande. Si no puede, no importa. Si tiene 61 miembros de la Knesset, puede, si no debe hacerlo. No, me refería a que Likud será el partido más fuerte y él lo liderará. La pregunta es si él podrá formar un gobierno. No lo creo, Ruti, si me permites. No es una gran predicción. Porque incluso las encuestas y estaciones de izquierda, las más críticas, siempre muestran al Likud como el partido más grande más que cualquier otro, ¿verdad? Ellos podrían tenerlo en los bajos 20, pero aún es mayor que los demás, ¿no? Hace tiempo que ninguna encuesta pone a Bennett sobre Netanyahu, así que creo que es una apuesta segura. La verdadera pregunta es, ¿Netanyahu quedará fuera del gobierno formal? ¿Y tú qué piensas? Primero quiero decir que estará muy cerrado y dependerá de varios factores. ¿Habrá un partido de derecha que no pase el umbral y se desperdicien votos? ¿Los partidos árabes se unirán o no se unirán? Se desperdiciaron 3 escaños en la Knesset porque un partido árabe fue solo, no pasó y quedaron fuera, perdiendo votos. Podrías tener la tormenta perfecta si la derecha pierde votos y del otro lado se suman los que antes se perdían. Sí, puede cambiar la realidad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Yo haría la siguiente pregunta. Bien, siempre hablas de la izquierda, lo que en Israel llaman los kaplanistim, que odian a Netanyahu. Bien, odiaban a Netanyahu la vez pasada y Netanyahu obtuvo 64 escaños en esta coalición, lo que significa que tenía 3 más de los que necesitaba. Bien, mi predicción es que para que Netanyahu gane y forme un gobierno, solo necesita que quienes votaron por él antes lo hagan de nuevo. Quienes no lo hicieron o lo odiaban no cambiarán. Solo necesita a quienes votaron por él hace 3 años. Y creo que desde su punto de vista eso es posible. ¿Apostaría mi casa por eso? ¿Mis ahorros, que son la herencia de mis hijos? No lo haría, sí, porque las elecciones solo en Siria bajo Assad sabían los resultados antes de las elecciones. Creo que, como dicen en Estados Unidos,
Diría que sí, es de Netanyahu para perder una vez más. Recuerden esto, la gente allá afuera, y siempre los están entrevistando en los medios, tanto israelíes como internacionales, la gente que dice que ya basta de Netanyahu, ellos estaban en contra de Netanyahu hace 3 años, ¿verdad? Todo lo que tiene que hacer para ganar es lograr que las mismas personas que votaron por él en el pasado voten por él de nuevo y demográficamente. Entonces hay más personas en el campo ultraortodoxo que están votando, porque ya sabes, pero también hay más árabes que votan por el otro lado. Así que eso de alguna manera se equilibra en muchos aspectos. Recuerdo que inmediatamente después del 7 de octubre decían que él, la gente decía, estaba acabado políticamente, ¿verdad? Él era el señor seguridad y había fallado al país ocurriendo una terrible masacre bajo su vigilancia. Y la mayoría de la gente pensaba que eso era todo, su carrera política había terminado. Pero durante los últimos, ya sabes, 3 años, poco a poco ha ido recuperando su lugar y una vez más está de regreso. No solo es competitivo, creo que para él es su carrera que perder. Oh, totalmente de acuerdo, pero sí creíamos que era cierto ahora. Además, el grupo anti-Netanyahu constantemente enfatiza cómo él nunca asumió la responsabilidad por el 7 de octubre y que él era el primer ministro, por lo tanto tiene responsabilidad. No importa cuántos de los demás creyeran en la concepción que llevó al 7 de octubre, pero lo que hemos visto es que todos estamos de acuerdo con eso. Está bien, él era el primer ministro, pero la cuestión es qué hizo tras el 7 de octubre y muchas personas dicen, wow, sin él. Incluso Trump lo dijo en Mar-a-Lago. Sin él, es Israel el que habría sido destruido. Y así es como él ha sobrevivido y prosperado. Así es, no por accidente, no por accidente. Sí, Así que yo también lo haría. Hice la pregunta y veo a quienes quieren ser primer ministro. Conocemos sus nombres. Pregunté, cuando el gobierno israelí desafió a la administración Biden y dijo que entraría en Rafah, aunque los estadounidenses les pidieron que no lo hicieran, ¿verdad? En retrospectiva, definitivamente fue la decisión correcta. Netanyahu la tomó correctamente. Si ves la decisión de eliminar a Nasrallah, una decisión muy controvertida, dentro de Israel hubo diferentes debates. Netanyahu tomó la decisión y sin duda cambió todo. ¿Otro primer ministro habría hecho lo mismo? Ir e iniciar la guerra de 12 días con Irán, que fue un gran éxito para Israel. Al final los estadounidenses también se unieron, ¿verdad? Otro primer ministro israelí habría pedido permiso a la Casa Blanca primero, ¿qué habría respondido la Casa Blanca? Y por eso creo que esa es una de las razones, sí, por las que Netanyahu ha actuado como lo ha hecho desde el 23 de octubre. Ha luchado para regresar políticamente. Hemos hecho tú y yo 6 predicciones, 3 que tú hiciste y 3 que yo hice. Podríamos estar equivocados en todas, podríamos acertar en algunas, tendremos que esperar hasta el próximo año. Hasta entonces les deseo a ti y a todos nuestros espectadores y oyentes un feliz año nuevo. Que 2026 sea un año de éxito, de paz y de prosperidad. sí, feliz año nuevo y también podemos agregar para nuestros espectadores cristianos, feliz Navidad y próspero año nuevo.